Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Esta semana el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, que congregó a diversos expertos de carácter transversal, presentó su informe final con propuestas que fueron acordadas para 5 áreas: ambiental, internacional, económica, capital humano y desarrollo tecnológico y ciudadanía. Con este documento, el Ministerio de Energía culminó las etapas para la formulación del Plan de Acción de Hidrógeno Verde para el periodo 2023-2030, que también consideró mesas interministeriales, talleres ciudadanos y consejos consultivos. De esto queremos hablar ahora con nuestra siguiente entrevistada, Anaí Urquiza, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, y coordinadora de la Red de Pobreza Energética, integrante además del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde. Anaí, un gusto que estés con nosotros esta tarde. Hola, muchas gracias por el espacio. Mira, Anaí, cuéntanos cómo evaluamos todo este proceso de construcción de este plan de acción de hidrógeno verde para este periodo que señalábamos, ¿no? 2023-2024, porque siempre se dice que Chile se está quedando atrás, se está quedando abajo de un tren que ya partió hace rato. Mira, la verdad es que es un desafío muy grande lograr reaccionar de manera relativamente rápida a los cambios acelerados que tenemos hoy día en el mundo y al mismo tiempo hacer procesos que cumplan con lo que necesitamos, ¿no? Desde el punto de vista del consenso en la ciudadanía, desde el punto de vista de la protección de nuestros propios recursos, desde el punto de vista de efectivamente hacer esto de manera inclusiva y que nos permita hacer cambios en nuestra matriz productiva, por ejemplo. Entonces, es difícil decir que nos estamos quedando atrás y yo creo que es un poco peligroso esto de poner como la urgencia en hacer transformaciones que son muy profundas en tan corto plazo. Entonces, yo celebro que la verdad es que el Estado, o sea, que el gobierno haya hecho este esfuerzo de generar los talleres en los distintos territorios, levantar inquietudes, tener espacios de conversación en diferentes niveles con los profesionales del mismo Estado, pero también con personas como nosotros que venimos de otras áreas, que tenemos otras miradas y que se nos dio un espacio para poder definir lineamientos y además tratar de ponernos de acuerdo en una mirada global sobre cómo enfrentar esta industria. Claro. ¿Qué es lo peligroso, Anaí, para ti, el avanzar tan rápido? Lo peligroso es que nosotros ya lo hemos vivido en otras industrias en nuestro país, que en el fondo por avanzar rápido no proteger los ecosistemas, no lograr que se redistribuya adecuadamente los beneficios de la industria, no le permitan transformar otros sectores de la economía. Y que finalmente se transformen como en enclaves, ¿no? De industrias extranjeras que vengan aquí, saquen lo que necesiten y se lo lleven sin dejar o sin permitirnos avanzar en el desarrollo que necesitamos en nuestro país. Entonces, para eso se necesita avanzar significativamente en los estándares ambientales, en los acuerdos internacionales, avanzar en la comunicación y la legitimidad de estos procesos con la ciudadanía, en avanzar en capital humano, en desarrollo de tecnología desde el punto de vista local, generar polos de desarrollo e innovación en estos temas. Y eso es fundamental para que efectivamente no repitamos lo que ha sucedido con nuestras industrias, porque tenemos una oportunidad, ¿no? Y nuestro país tiene condiciones favorables para las industrias renovables, para la energía renovable. Con ello podemos desarrollar una industria del hidrógeno verde, pero no puede ser a cualquier costo, porque si es a desarrollarlo como sea, podemos terminando con un problema mayor que la solución que estábamos tratando de abordar, ¿no? Porque finalmente pues el deterioro de los ecosistemas y la fragmentación de las comunidades o el no lograr utilizar esto para efectivamente avanzar en el desarrollo productivo en diferentes ámbitos es bien delicado, porque hoy estamos en un momento de transformación, ¿no? Donde frente a los desafíos de cambio climático y los otros desafíos ambientales y los rápidos cambios tecnológicos, nuestro país tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar, esa oportunidad no se puede acoger de manera muy positiva o también muy negativa, y en ese margen hay una gran escala de grises. Por lo tanto, es fundamental ponernos de acuerdo en estas orientaciones macro que nos permitan saber hacia dónde nos dirigimos y en función de esto ir tomando las decisiones.
transición. Claro, entonces ¿te parece que vayamos revisando entonces las áreas de trabajo? Porque en lo ambiental se propone avanzar hacia los hacia los estándares más altos, ¿no? En materia medioambiental o ambiental a nivel internacional para la protección de los ecosistemas. Porque vamos viendo entonces cómo lo podemos hacer bien para no hacerlo a cualquier costo, como dices tú, y en definitiva que se traduzca, ¿no es cierto?, efectivamente en un gran polo de desarrollo para nosotros como país. Claro, lo que pasa es que esta industria es nueva, entonces hay ámbitos en los cuales todavía no tenemos estándares ambientales, ¿no? O los estándares que tenemos no son tan exigentes, por ejemplo, como los que hay en la Unión Europea. Entonces es muy complicado, por ejemplo, en algún momento se hablaba de que el hidrógeno era el hidrógeno más barato. Pero eso es peligrosísimo, porque es el más barato, porque en el fondo no estamos internalizando los costos ambientales que eso implica, estamos deteriorando nuestro ecosistema para sacar algo lo más barato posible, entonces un poco nos quedamos con los costos y vendemos muy barato, y exportamos muy barato para que otros países cumplan con sus, por ejemplo, compromisos de carbono neutralidad, que es fundamental, ¿no? Yo vengo del mundo del cambio climático, sé que es fundamental avanzar en ello, pero no puede ser a costa de nuestros ecosistemas, porque finalmente nuestros ecosistemas son los que nos permiten enfrentar el mismo cambio climático. Entonces, si los deterioramos, nuestro país no va a tener las condiciones para ser resiliente frente a los cambios del clima que ya tenemos y que van a seguir avanzando. Claro, pero eso implica, porque también se habla de que el Estado propicie condiciones que puedan permitir aumentar, por ejemplo, la certeza, la viabilidad de la industria de hidrógeno verde y toda esta cadena de valor que tiene, ¿no?, asociada. ¿Son dos dimensiones que aún no están totalmente garantizadas, dirías tú? No están totalmente garantizadas, pero porque esta es una industria que es muy nueva. Entonces, los cambios son rápidos y a la par que se está desarrollando la tecnología, tenemos que generar los resguardos, las normativas, las protecciones que correspondan para evitar que genere otros problemas. Y eso es en un contexto de incertidumbre alto, ¿no? Y no podemos esperar a que se termine de desarrollar la tecnología para hacerlo, porque no hay tiempo suficiente por las condiciones climáticas, por lo que le estamos haciendo. Entonces, eso hace que sea bastante difícil lograr que se invierta esta cantidad de recursos con mucha incertidumbre. De ahí el Estado tiene un rol importante, porque el Estado tiene que ser capaz de mirar en el largo plazo, y pues también es tan bueno este tipo de esfuerzos que son más transversales, ¿no?, independiente del color político, porque finalmente necesitamos que el Estado tenga una política energética a largo plazo que le permita navegar en ese contexto de incertidumbre y promover, ¿no?, la inversión privada, por ejemplo, en los diferentes nichos de la industria o los diferentes ámbitos de la cadena productiva que está asociado a esta industria en particular, para que efectivamente se pueda desarrollar y pueda tener un impacto positivo en el contexto en el que está. Entonces, necesitamos avanzar al mismo tiempo en el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de normativa, en que se incentive, ¿no?, la generación de esta industria, pero también velando por los estándares de protección que se requieren para no sacrificar los territorios donde se van a ubicar. Claro, completamente. Sí. Dame un segundito para contarles a nuestros auditores que estamos con Anaí Urquiza, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, y coordinadora de la Red de Pobreza Energética, y además integra el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde. Hay una dimensión, por supuesto, la económica. Dice que el Estado ofrecerá un ambiente favorable para que esta industria, en términos de inversión, investigación e innovación, pueda desarrollarse, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logramos, como tú bien has explicado, hacer que esto sea sustentable, pero al mismo tiempo que se convierta en un buen negocio para Chile? Claro. Mira, además el Estado, hay una serie de ámbitos de inversión pública también que hay que hacer, ¿no?, para que efectivamente tengamos las condiciones adecuadas para poder desarrollar la energía renovable en la escala que se requieren, para que podamos lograr el consumo interno también del hidrógeno verde, porque nosotros necesitamos que nuestros territorios también avancen a energías limpias, y esto es una oportunidad, y es una oportunidad que además puede tener un impacto importante en la economía, ¿no?, porque en las próximas décadas va a haber cada vez más exigencias de que los productos tengan una menor huella de carbono. Entonces, por lo tanto, si nosotros logramos, por ejemplo, que el cobre tenga una huella de carbono mucho más baja, utilizando hidrógeno verde, también nos pone en un ámbito mucho más competitivo a nivel internacional. Lo mismo puede pasar con otras aplicaciones del hidrógeno verde, ¿no?, por ejemplo, como fertilizantes en la agricultura.
Y hay una serie de ámbitos en los cuales nosotros podemos potenciar nuestra propia industria con una menor huella de carbono, pero eso, para poder hacer eso, necesitamos el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de capacidad, incentivar la ciencia y la tecnología local, porque no podemos estar solo importando lo que se desarrolle fuera, sino que también tenemos que desarrollar localmente, aprovechando las condiciones de laboratorio natural que tiene nuestro país, ¿no? Y que tenemos la posibilidad de generar conocimiento en estas condiciones que no están repetidas en otros lados, y que a partir de ello podemos efectivamente ganar muchísimo más valor en los productos que hacemos. Pero eso requiere inversión del Estado, lineamiento, generar acuerdos, desarrollar normativa a un ritmo acelerado, pero abordando sus diferentes ámbitos para que efectivamente signifique una oportunidad y no sea un desastre. Ahora, los plazos, Anaí, para esto, ¿cuánto? Todo digamos, elementos, o sea, todos estos elementos que tienen que ser la base, ¿no es cierto?, para poder desarrollar e implementar las políticas que den origen, ¿no es cierto?, a la explotación sustentable del hidrógeno verde. ¿Cuál es el plazo que se ha dado el país? Ay, parece que te perdimos ahí, Anaís. No, ahí estás. Ya, sí, perfecto. Sí. No, era preguntarte, porque también, volviendo a la pregunta original, siempre se dice que se está quedando atrás Chile porque hay una ventana, hay un tiempo determinado. ¿Es así realmente o no? Sí, pero la ventana es una ventana que, o sea, no es este año, no es como que tengamos que hacer todo a costa de lo que sea ahora, pero sí tenemos que trabajar aceleradamente en la década en la que estamos, ¿no? De aquí al 2030 efectivamente esta industria tiene que estar andando para que efectivamente podamos ser competitivos a nivel global y que efectivamente logremos tener dentro de la demanda interna incorporado el hidrógeno verde y podamos ir desarrollando con una perspectiva más largo plazo. Ahora, es difícil definir los tiempos porque la tecnología está avanzando bastante rápido, ¿no? Entonces, puede ser que los tiempos que hoy día estamos proyectando se acorten en los próximos años, ¿no? Entonces, por lo mismo también es muy relevante que estas decisiones se tomen de forma muy cercana con el mundo científico, con el mundo de las universidades, y que seamos capaces de desarrollar ciencia y tecnología local, porque no tenemos la posibilidad de esperar que en otras partes del mundo, que solemos hacer, ¿no?, los países más desarrollados, que desarrollen la ciencia y la tecnología que se requiere, porque no tenemos tiempo para esperar eso, pero además porque nuestras condiciones son particulares, son diferentes y necesitamos desarrollarlo acá para que efectivamente sea adecuado a nuestros territorios, a nuestras condiciones, e incluso tenemos la oportunidad de desarrollar ciencia y tecnología que acá se puede generar en estas condiciones y que después se puede exportar al resto del mundo, ¿no? Hay un tema de como un desafío de transferencia. Totalmente. No solamente nosotros como receptores, sino que también ser nosotros capaces de ser líderes en este espacio para efectivamente avanzar a la carbono neutralidad sin sacrificar los territorios y los ecosistemas que son fundamentales para poder resistir el mismo cambio climático. Y por último, Anaís, el rol que tienen que jugar aquí las universidades, ¿cómo lo ves? Mira, las universidades realmente tienen un rol muy importante porque las universidades están generando el conocimiento de frontera. En nuestro país son las universidades las principales generadoras de conocimiento y además generan conocimiento y están vinculadas a la formación. Aquí efectivamente tenemos el desafío de avanzar muy rápido, tanto en la generación de ciencia y tecnología en estos ámbitos, pero también de capacitar a los profesionales en diferentes niveles y en los diferentes ámbitos de la cadena productiva que está asociada, ¿no?, a la cadena de valor que está asociada al hidrógeno verde, para que efectivamente podamos avanzar en un desarrollo con mayor profundidad. Y eso implica que seamos capaces de conectar de forma muy rápida la generación de conocimiento con la formación. Y no estoy hablando solamente de profesionales, sino que también toda la dimensión que tiene que ver con el técnico profesional, ¿no? Necesitamos técnicos de muy buen nivel, muy actualizados. Entonces, son las universidades, los centros de formación técnica, quienes debieran estar hoy día liderando esta discusión, ¿no?, y tratando de generar conexiones con centros de generación de conocimiento a nivel global que nos permita dialogar sobre lo que está en la frontera del conocimiento, desarrollar lo que tiene que ver con la pertinencia local de esos desafíos. Sí, ahí parece que te perdimos, Anaís.
Claro, estamos ya cerrando la conversación con Anaís Urquiza, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia y coordinadora además de la Red de Pobreza Energética, integrante del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, porque lo que conversábamos con ustedes al comienzo de esta entrevista es que esta semana el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, que congregó a diversos expertos de carácter transversal, presentó su informe final con propuestas que fueron acordadas en varias áreas de cómo se va a implementar. No sé si tenemos ya la posibilidad de seguir conversando o ya cerramos nada más a Anaí Urquiza, porque quizás tenemos algunos problemas ahí de comunicación, porque ya tocamos los temas más relevantes, ¿no es así? ¿Cómo se va a implementar? No puede ser a cualquier costo, decía la experta, y por lo tanto... ahí te tenemos de nuevo, Anaí. Era para saber si ya podíamos retomar contigo para cerrar ese último punto que estabas desarrollando. Sí, sin duda, sí, además ya he hablado un buen rato, solamente decir como lo importante que es tomarnos en serio la inversión en la generación de conocimiento, el desarrollo de tecnología y la formación de profesionales. Hoy día tenemos una oportunidad, pero para eso necesitamos invertir en nuestras universidades, en nuestras universidades regionales, por ejemplo. O sea, las universidades regionales requieren una inversión significativa del Estado para que efectivamente puedan liderar estos procesos que hoy día no tienen, ¿no? Entonces, finalmente creo que ahí no podemos construir castillos en el aire. O sea, lo que hicimos con el Comité de Hidrógeno Verde, la verdad es que es un logro interesante desde el punto de vista que logramos ponernos de acuerdo, generar una visión de conjunto hacia dónde queremos ir, pero para avanzar en eso necesitamos inversión del Estado y una perspectiva de largo plazo. Y eso hay que hacerlo ahora, ¿no? Porque los tiempos no son rápidos. Totalmente. Desde esa perspectiva. Bien, pues Anaí Urquiza, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Lo mismo.